y en barrios altos se han suicidado. O sea, en esa lógica, la mentira, ¿dónde está? En segundo lugar, presidente, pidiendo la calma, pido a la congresista Cuculiza que retire las palabras que ha manifestado contra mi persona. Caso contrario, señor presidente, yo pediré por las buenas relaciones entre colegas que vaya a ética. Por lo siguiente, yo no he mencionado su nombre y se ha sentido aludida. Ella ha manifestado que se ha pasado de Somos Perú al fujimorismo. Yo no he manifestado nombre, sin embargo, al que le cae el guante, que se lo chante. Pero pido, señor presidente, que retire esas palabras. Yo le pido, oficial mayor, lea el reglamento pertinente. Vamos a leer el reglamento. Reglamento del Congreso de la República, disciplina parlamentaria, artículo 61. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, literal B, imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Bien, vamos a continuar. Va a tener el uso de la palabra el congresista Simón. Vamos finalizando. Les pido mesura, serenidad. La congresista Cuculiza. Gracias. Si la palabra Sonsonazo lo ha mortificado, mala suerte. La retiro pues porque... Dele la palabra. No tengo ninguna intención de ofenderlo, pero sí hacerle acordar que usted andaba con su fotocheca acá, con la foto de Fujimori y decía Fujimorismo. Gracias, señor. Congresista Chávez, les pido brevedad. Presidente, nuevamente queriendo disculparse, ya admitió el congresista Rimarachín que no tiene pruebas del infundio respecto a que yo hubiera dicho que las víctimas de la cantuta se hubieran autosecuestrado. Y ahora pretende hacer un artificio pseudo-intelectual para decir que como dijeron que también yo había dicho que la señora La Rosa se había autosecuestrado, entonces él tiene derecho a pensar que también he dicho lo mismo respecto de los de la cantuta. Ya que se habla del caso de la señora La Rosa, no soy yo, señor presidente, sino es el periodista Uceda, que en un libro publicado en el Perú demostró que ese caso, y no solamente el periodista Uceda, sino también el periodista Salcedo, que incluso el periodista Salcedo habla La Rosa mentirosa. No soy yo, en primer lugar, la que señalé que la señora se hubiera autosecuestrado, porque jamás utilicé eso. Y esa especie que este señor ahora, pese a sus años, repite como si fuera ingenuamente un eco, esa especie la he desmentido cada vez que he podido, inclusive con cartas notariales cursadas a periodistas de los medios de prensa, señor presidente. Es una falsedad y no tiene derecho este señor, a la edad que tiene y habiendo pasado por tantos gobiernos, presidente, a hacerse el ingenuo de quererse convertir en una caja repetidora de falsedades. Reitero, tan peligroso como los terroristas que le pegan un tiro en la sien a uno, es esta gente que mata la honra y mata la verdad, sin tener ningún escrúpulo de llenarse la boca. Mi padre diría otra cosa, llenarse, ya saben qué, ¿no? Con mentiras. Señor presidente, no debemos permitir esto por respeto a la representación nacional, por respeto al país y sobre todo por respeto a la verdad. Por lo tanto, por su intermedio, presidente, le exijo al congresista Rimarachín que retire los infundios, las mentiras que acaba de proferir contra mí, presidente. Gracias.
congresista Rimarachín, la congresista Chávez de manera expresa pide que retire las palabras que congresista Rimarachín. Señor presidente, está grabado mi mensaje. Me he rectificado de la primera afirmación. Y la otra afirmación, la propia congresista está dando explicaciones. Y si algún término le ha caído mal, lo retiro, pero sus afirmaciones que hizo sobre Leonor La Rosa están en los medios de comunicación. Muchas gracias, presidente. Se da por retirado. Congresista Simons. Vamos a continuar. Congresista Simons, tiene el uso de la palabra. Está pidiendo interrupción la congresista Marta Chávez, presidente. Congresista Chávez, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Que quede claro que este señor Rimarachín, pese a que no tiene una prueba que apoye su afirmación de que yo hubiera dicho que la señora La Rosa se autosecuestró, simplemente está recurriendo a que, como se dijo, él está obligado a respetar la verdad, y en ningún momento, y la persona que asume que se vuelve caja repetidora del dicho de otro, asume la responsabilidad personalmente de probar lo que dice. Por lo tanto, le insisto, presidente, que retire esas palabras. Si no tiene la capacidad de demostrar que yo haya dicho que la señora La Rosa se autotorturó, que retire esas palabras, porque son una mentira, son un infundio, y no debe cobijarse en lo que otros pudieran haber dicho, porque yo aquí lo estoy conminando, presidente, a que retire esas frases. Gracias, congresista Simón. Congresista Chávez, se dio por retirada, eso es lo que escuchamos del congresista Rimarachín. Congresista Simón, puede iniciar, por favor. Presidente, aquí lo que hay que pedir es serenidad. Y mucha serenidad, porque estábamos, la mayoría de congresistas que intervinieron temprano, habían hablado del triunfo o el éxito de esta operación que dio vuelta a este señor William, camarada William, asesino de más de 200 personas. Y dijimos de que no hay que ser triunfalista. Estamos contentos. El Perú sabe que tiene el ejército y la policía peleando para que podamos dormir tranquilos. Pero tengo la impresión, presidente, que ha venido toda una campaña como en el pasado. Yo quiero recordar, presidente, que han salido mucha gente indultada gracias al gobierno del presidente Fujimori, que reconoció de que había excesos de los jueces sin rostros y había detenciones arbitrarias y se condenó a gente sin pruebas. Y cuando se hizo la comisión de indultos, tanto el padre Uber Lancier, que descansa en paz, como el defensor del pueblo son ajenos a total práctica terrorista. Y ni qué hablar de quién representaba al Ejecutivo, que eran los ministros de Justicia. Y las celebraciones de la salida de esos presos inocentes fue saludada incluso por el propio presidente de la República. Yo quiero recordar de que en algún momento el gobierno del presidente Fujimori creyó conveniente, porque no podía ser una persona diferente, de hablar incluso de un supuesto acuerdo de paz, donde se presentó el propio señor Guzmán, ¿no es cierto?, celebrando su cumpleaños con la dirigencia de Sendero Luminoso. Se dijo que eso fue táctico, estratégico, en buena hora, porque se bajó el número de muertes y el Perú entró en un proceso de pacificación. Quiero recordar que después de los indultos que dio el presidente Fujimori, a través de esta comisión especial de indulto por falta de pruebas o indulto por inocencia, llegó el año del presidente Valentín Paniagua, el gobierno del presidente Valentín Paniagua, que dio libertad a algunas personas en función de la misma comisión ad hoc del gobierno del presidente Fujimori. Y luego fueron algunas libertades que se han dado con el gobierno del presidente Toledo, cuando era ministro de Justicia Fernando Olivera, y como bien se dice aquí, no Diego García Sayán. Ciertamente, presidente, ahora daría la impresión de que todo lo que mueven a los profesores, a todo lo que mueven a los médicos, todo está infiltrado o todos son senderistas, entonces estaríamos hablando de millones de senderistas y no tendría ningún sentido esta democracia. Por eso que yo le pido, presidente, mucha racionalidad, mucha serenidad. El ministro del Interior no supo defender a un funcionario que trabajaba con él, acusado de un medio de comunicación de terrorista, cuando ese señor que trabajaba en Ancash fue detenido en el mes de julio de 1992 y ni siquiera el fiscal superior lo acusó, lo dejó en libertad, nunca pisó una cárcel y sin embargo a través de una información se dice que es terrorista
y el ministro de Interior dice pierdo la confianza en él. Está en su derecho de perder la confianza de él, pero no se le puede poner el rótulo de terroristas. Hoy en día, presidente, vamos a sentir de que todos los que salieron en libertad son terroristas y evidentemente eso es total y absolutamente injusto. Cuando la doctora Marta Chávez dice hay que honrar a las personas, estoy de acuerdo con ella. Hay que honrar a las personas y no se puede poner calificativos hasta que no se apruebe. Dele tiempo al congresista Simón. Si hay que hacer alguna comisión que investigue caso por caso, señor, hay que someterse a ello. Pero que no se lesione la honra de las personas. Y yo levanto cualquier cargo contra el señor Diego García Sayán. Que se le investigue, pero colocarlo ya como terrorista o como jefe de los terroristas a Diego García Sayán, diciéndole de que hace su esfuerzo la policía, hace su esfuerzo el Poder Judicial y Diego García Sayán lo saca en libertad, quiere decir que el socio de Abimael Guzmán o el socio polar sería Diego García Sayán, que está dirigiendo a la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos. Eso es totalmente injusto, presidente, del personaje que ha sido ministro durante Valentín Paniagua y ministro durante la época del señor Toledo. Pero además, estos procesos de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha castigado al Perú, ¿no es cierto? Esto, presidente, es producto de procesos irregulares que después volvieron a la normalidad y el señor Guzmán ha sido sancionado a cadena perpetua como todos los señores cabecillas del terrorismo. Muchas gracias, presidente. Bien, finalmente el congresista Delgado. No estando acá, mira, vamos a suspender la sesión por breve término para invitar al ministro de Energía y Minas. Congresista Aguinaga, ya estamos para invitar al ministro. A ver, brevemente el congresista Aguinaga, 30 segundos. Gracias, presidente. Yo pediría a la representación nacional que hoy día, antes de que venga el ministro, se pueda votar la conformación de estas dos comisiones, presidente. El Perú tiene derecho a saber la verdad. Yo discrepo con lo que ha señalado mi colega y paisano Yehude Simons. Yo no he insultado al señor García Sayán, simplemente quiero que se sepa la verdad, porque hay pruebas suficientes para que el Perú pueda desenmascarar a todos estos mercaderes de los derechos humanos que lo único que han hecho es enriquecerse poniendo al país de rodillas y beneficiando a los terroristas, señor. Muchas gracias. Se suspende, muy bien, congresista, se suspende la sesión por breve término. Tras un arduo debate, justamente a propósito de la propuesta que hubo de algunos parlamentarios como el congresista Aguinaga y Mulder para conformar una comisión que se encargue de revisar los informes pues, de la Comisión de la Verdad. Bien, en breves instantes, como lo ha anunciado el presidente del Congreso, va a ser su ingreso al hemiciclo principal el ministro de Energía y Minas, quien hablará pues respecto al gasoducto sur andino. Debemos mencionar que la representación nacional, algunos parlamentarios presentaron una moción de interpelación al ministro, ¿no? Sabemos que el día de hoy se dará cuenta, sin embargo el ministro, bueno, se ha adelantado por mutua decisión venir al Congreso para dar cuenta al respecto. Bueno, entonces en breves momentos explicará sobre la política energética del gobierno relacionada pues está con la masificación del gas natural. Esta agenda programada para el día de hoy incluye 23 proyectos de ley, un proyecto de insistencia, otro de allanamiento y 4 pendientes de segunda votación, además de 2 mociones de interpelación pendientes de ser consultadas. Primero, obviamente, su admisión, una a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, y otra al titular del Ministerio de Vivienda y Construcción, René Cornejo, así como una moción de interpelación pendiente de dar cuenta, que es la que acabamos de hablar, referida al ministro de Energía y Minas. Hemos entendido que también hay una moción de la Comisión de Fiscalización que
pide al Pleno del Congreso le otorguen facultades de comisión investigadora para tratar el caso de las presuntas irregularidades durante la gestión del Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales del Cusco. Bien, esperamos entonces el ingreso del ministro de Energía y Minas. Al inicio de la sesión, la congresista Carla Schaefer pidió al Pleno rechazar unas declaraciones del presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscoruna, quien habría declarado que las mujeres solo sirven para estar en la cocina y barriendo, por ser expresiones ofensivas, dijo, y discriminatorias. A esto se sumó la congresista Ana María Solórzano, así como la congresista Luisa María Cuculiza. Y al inicio de la sesión, ¿no?, los parlamentarios, muchos de ellos como Lourdes Alcorta, Octavio Salazar y otros más de otras bancadas, ¿no?, han felicitado a las fuerzas combinadas, las fuerzas de las Armadas y de la Policía Nacional por haber acabado con las actividades del narcoterrorista Rolando Cabezas Figueroa, alias Camarada William, en la zona del Brain. Bien, ya ha hecho su ingreso el ministro de Energía y Minas, quien viene saludando a los parlamentarios de la bancada de gobierno. Esperemos entonces que se reanude la sesión. Debemos mencionar que bien, ya va a hacer uso de la palabra el ministro de Energía y Minas. Hay que mencionar que el titular del Legislativo, Víctor Isla, también informó sobre la reunión que tuvo con los dirigentes del SUBDEP el día de ayer. Se reanuda la sesión. Bien, sí, reanuda la sesión. La presidencia y la mesa directiva se complacen en expresar su más cordial saludo al señor ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur. Conforme a la parte pertinente del literal E del artículo 55 del reglamento, tiene la palabra el señor ministro de Energía y Minas. Muy agradecido, señor presidente, por su intermedio. Un saludo a todos los miembros de las diferentes bancadas y gracias por esta oportunidad en que se me da para poder informar sobre la política de gas y los proyectos de gas que estamos desarrollando en el país. Quisiera hacer una presentación, si me permiten, muy rápida, sobre los temas de masificación de gas, el tema del gasoducto andino del sur y un proyecto complementario que es el ducto de etano hacia el sur. Voy a empezar con el permiso de los señores congresistas. Ministro, el congresista Díaz Canseco pide interrupción antes de iniciar. Sí, señor congresista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Solo quería confirmar si el ministro estaba informado del proyecto de interpelación y de las preguntas planteadas en el proyecto, tal y como se acordó en el Consejo Directivo, para saber si su intervención es tomando en cuenta las inquietudes y los planteamientos que han suscrito quienes han formulado la propuesta de interpelación. Puede continuar, señor ministro. Congresista, he tomado en nota de las inquietudes y durante la presentación voy a hacer los comentarios respectivos y si hay preguntas adicionales estoy aquí para responderlas. En primer término, quisiera referirme a la masificación del gas. ¿Por qué la masificación del gas? En todos los países hay una hoja de ruta cuando se trata del desarrollo del gas. En primer término es el gas natural comprimido, que es el más de corto plazo, el gas natural licuado, que es de mediano plazo, y finalmente las tuberías de gas. En esa línea voy a exponer en primer término lo que estamos planteando hacer en la zona altoandina y después en el resto del país. En la zona altoandina, como todos sabemos, la tubería de gas y líquidos de Camisea
actual que está trayendo gas y líquidos a Pisco pasa por Cusco, Ayacucho, Huancavelica, entre otras regiones. Y este ducto crea una oportunidad para que en el muy corto plazo podamos llevar gas natural comprimido a las zonas más pobres de la zona. Si podemos ver ahí en ese mapa, la línea azul es la zona por donde pasa el ducto de Camisea y el punto amarillo del centro pasa a 30 kilómetros de Ayacucho. Igualmente, en Quepachato hay otra válvula y en Rumichaca, cerca a Huancavelica, hay otra válvula. La siguiente. Entonces, ¿de qué se trata este primer planteamiento que ya estamos coordinando con los gobiernos regionales? Se trata de que en las válvulas actuales, donde ya hay gas del lote 88, vamos a poner compresoras que levantan la presión del gas y vía ese levantamiento de presión va a ser posible trasladar el gas en cisternas a las diferentes ciudades, desde Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno. Es importante señalar, además, que este gas tiene dos etapas. La siguiente. Ahí está una línea unifilar, la ubicación de las válvulas en Quepachato, en Tocto, en Ayacucho y en Rumichaca. La siguiente. ¿En qué consiste este primer proyecto? Tiene dos fases. El primer paso es, vamos a trasladar el gas comprimido 200 veces desde las válvulas mediante cisternas a tanques que van a estar ubicados en las ciudades, y de esos tanques vamos a alimentar a estaciones de grifos para que también la gente de todas estas ciudades pueda tener gas natural GNV. Cada estación tiene un costo de $500.000, según hemos calculado, y podríamos estar atendiendo 700 vehículos. Pero además vamos a poner una estación reguladora para que sea el punto de alimentación de gas residencial a las diferentes ciudades, en que ya los gobiernos regionales, dentro de su presupuesto de canon, van a poder comenzar a atender redes para las casas. Este tema está ya coordinado con los gobiernos regionales y esto va a permitir que en muy poco tiempo podamos tener también gas para las casas. Lo más importante acá y lo que más tiempo lleva es las instalaciones de infraestructura de redes para las casas. La siguiente. Antes de tocar este tema, ¿por qué es importante este planteamiento? Porque además del transporte de gas natural, lo que nos va a permitir también es correr tuberías. Por ejemplo, de Rumichaca a Huancavelica hay 108 kilómetros. Y con el sector privado ya estamos haciendo un proyecto de $1,5 millones para hacer una carretera. Y vía esa carretera vamos a poner la tubería de gas para llegar también a Huancavelica. Igualmente, en el caso de Cusco, se ha priorizado ya en un 65% la carretera Cusco-Quillabamba. Y aprovechando la construcción de la carretera, el Cusco va a poner una tubería de 8 pulgadas que luego puede conectarse a Puno. Esto es sumamente importante, la ejecución de estos proyectos en el menor tiempo posible. Nosotros estamos esperando que en 9 meses podamos funcionar las cisternas y vía estas cisternas poder abastecer de gas barato a diferentes zonas altoandinas, como por ejemplo los tambos, las escuelas, los hogares, los hospitales. No nos olvidemos de que en esta zona han habido, por efectos del friaje, muchos niños que han muerto porque no tienen acceso al calentamiento del gas. Y esta oportunidad se viene dándosela desde el 2004, en que se instaló el gasoducto andino del sur, del centro, y por tanto es un esfuerzo muy grande para hacer que el gas llegue a los más pobres de esta zona. El siguiente paso que se está dando en la masificación es que en Melchorita ya se está construyendo un cargadero
para que desde Melchorita podamos llevar a una distancia de 1000 kilómetros gas natural comprimido. Ya Proinversión ha convocado este concurso y vía cisternas vamos a poder llegar hasta Chiclayo, Trujillo y a todas las otras regiones del país. ¿Pueden dar tiempo, por favor? Podemos usar el ferrocarril para llegar a Cerro de Pasco, Jorgito, a La Oroya y a todas las otras regiones. Entonces, este proyecto ya se ha firmado un convenio entre Repsol y Petroperú y el concurso está en marcha a cargo del Estado. Esto nos va a permitir también hacer convenios con los gobiernos de la costa. Estamos ya hablando con Moquegua, vamos a tener el martes una reunión en Arequipa y lo mismo vamos a hacer con todas las otras regiones, porque lo que queremos es repetir el mismo concepto, llegar con el gas a las ciudades para poder generar grifos y luego los gobiernos comenzar a hacer extendido de redes. Cuando finalmente lleguen los tubos de gas, simplemente se conectan y esto es lo que se trata de generar de cultura al gas. Esto es lo que se ha hecho en muchos países que tienen gas natural. Entonces, con este nuevo sistema del GNL, que es gasoducto virtual de gas natural licuado, como he dicho, vamos a poder llegar tanto a la región central y al norte del país, a excepción de Piura, donde estamos con Proinversión haciendo un proceso, porque en Piura hay gas, para hacer un proceso independiente, igual que en Pucallpa. Entonces, el proyecto es que el gas del lote 88 llegue masivamente a diferentes sitios del país. La siguiente. Bien, ahora me quiero referir al gasoducto andino del sur y cuál es la situación de este proyecto. Se ha hablado mucho de este proyecto y quisiera ser muy enfático en explicar la situación actual del proyecto. Y quisiera empezar diciéndoles que el proyecto del gasoducto andino del sur sigue siendo importante para el gobierno, importante para el sur, y en ese sentido venimos trabajando con la empresa Kuntur. Tengo la carta de la empresa Kuntur del día de ayer, en que toda esta semana hemos estado poniéndonos de acuerdo para la suscripción de una adenda que les permita tener, en adición a la concesión de gas, tengan una concesión de líquidos. Y esto, de acuerdo a la ley, es posible darles, y eso estamos haciendo, discutiendo ahora el cronograma de obras, y nos han pedido dos cosas. Primero, que los ayudemos en la certificación de reservas, que quiero explicar que son de dos lotes completamente distintos a los lotes que vienen a la costa. En este caso se llama el lote 57 y el lote 58. El 58 es propiedad 100% de Petrobras y el 57 es 45% Petrobras y 55% Repsol de España. En vías de ayudarlos a ellos, porque esa es nuestra, como país promotor para que se desarrolle el gasoducto andino del sur, lo que hemos hecho es convocar a Repsol de España y el día de ayer nos han dado la buena noticia que han encontrado más gas en el lote 57 y el día de hoy ha sido anunciado en los medios desde España este descubrimiento. En el lote 57, entonces, Repsol va a certificar sus reservas a partir del mes de octubre. Ya contrató una empresa que se llama Netherlands. Y en cuanto al lote 58 de Petrobras, estamos invitando a la presidenta de Petrobras, porque ya hemos hecho el pedido que certifiquen sus reservas lo antes posible. Quiero decirles que en el mes de diciembre habían 3 TCFs confirmados para el gasoducto andino del sur. Esos 3 TCFs eran 0.3 del 57, que ahora podrían llegar a 2, era 1.7 del lote 58 y era 1 TCF del 88. O sea, ellos necesitan un mínimo de 6 TCFs para poder financiar el proyecto. Entonces, esto se ha expresado en la carta que nos han enviado ayer, y esto también conversamos con el señor Marcelo Odebrecht cuando vino hace 3 o 4 semanas a Huánuco a inaugurar unas obras. Y la expresión del señor Odebrecht, el hijo del dueño de la compañía, fue que el Estado peruano
ha hecho lo correcto y que ellos van a financiar enteramente el gasoducto andino del sur. Como ustedes comprenderán, el gasoducto andino del sur tiene 3 partes. Es un proyecto integrado. La parte de los lotes, el 57, el 58, y la parte del ducto que va desde Camisea hasta Hilo Matarani, como se puede ver en el mapa. Entonces, también nos hemos reunido con Braskem. Braskem es propiedad 50% de Odebrecht y 50% de Petrobras. En realidad, ellos, como es un proyecto privado, se han comprometido a buscar financiamiento y en eso estamos trabajando, coadyuvando con ellos. Pero además, quiero decirles que ya nos hemos puesto en los términos legales de la adenda y además estamos ahora conversando sobre el cronograma que ellos necesitan partiendo del financiamiento de las reservas. Entonces, por otro lado, otro tema que nos han explicado es que ya tienen pedidos de transporte del ducto de gas y también tienen sumo interés en desarrollar la planta de etano en la zona sur. En otras palabras, este proyecto es un proyecto vigente, es un proyecto que va adelante en la propia expresión de los dueños de Kuntur y, como digo, expresado en documentos que hemos recibido el día de ayer y ha sido discutido en las últimas semanas. Y aquí quiero decir algo más. Como el Estado está coadyuvando con ellos en la concesión de líquidos, estamos coadyuvando con ellos también en ayudarlos en certificar las reservas. Vamos a tener la opción, sin costo, para que el Estado pueda participar como accionista a través de Petroperú en este proyecto. O sea, esa posición no se ha perdido, quiero reiterarlo. Por otro lado, este ducto del gasoducto andino del sur, para que sea viable, necesita por lo menos 500 millones de pies cúbicos por día para empezar. El gasoducto de Pisco empezó con 400, ahora va a llegar a 1.600. ¿Por qué? Porque el flujo de cantidad de gas va a depender de la tarifa. La tarifa es un cociente entre la inversión y en el denominador va el flujo de gas. Mientras más gas haya, la tarifa baja. Este es un tema que tiene que ser regulado y controlado por Ocidenmin, que es la entidad reguladora del Estado, para buscar una inversión eficiente. ¿Por qué no se dio el crédito puente? ¿Y por qué se cambió de alternativa? Esto fue parte de las negociaciones con Kuntur. El hecho fue que desde el mes de diciembre Kuntur nos dio un número que ellos estimaban para el primer tramo de Malvinas a Quepachato. Cuando el Estado peruano contrató a la CAF y a su vez CAF a un inversionista experto, a un técnico experto, la compañía Gulf, para verificar la validez del monto de inversión, se determinó y aceptado por Kuntur de que el monto que teníamos en ese entonces era un monto de categoría 4. Es decir, podría tener una variación de menos 30 o más 50%, y que el nivel de certidumbre del valor final, que se llama el FED, recién se tendría en 9 meses adicionales en el mes de abril del 2013. Ante esta situación, y sin saber el monto preciso de la inversión, optamos, de acuerdo a la ley, en buscar una alternativa que nos permitiría dos cosas. Primero, de acuerdo a la ley, el sistema de transporte de gas y líquidos que tenemos hoy día a la costa, donde se está generando más del 50% de la generación eléctrica del país, no tiene en la selva un nivel de seguridad, o sea, no hay un ducto paralelo de seguridad. Y si por razones características propias de la selva hay algún percance geológico, derrumbes, cortar un día de suministro a Lima, a Chilca,
es el 50% de la generación del país. Y eso se estima en 500 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Ahí vemos en el mapa 3 círculos amarillos. El primer círculo, el más largo, es construir un ducto de gas y de líquidos desde Malvinas a Quillabamba por el concepto de generación de seguridad energética, que nos permita además tener en Quillabamba una planta de 200 megavatios, que es un tema muy importante para la seguridad de la zona. El círculo amarillo del medio le corresponde hacer un ducto paralelo a la transportista actual, que es TGP, y el tercer círculo amarillo llegamos a un sitio que se llama Chiquintirca, cerca del río Apurímac, donde cubrimos toda la selva, y es un proceso que lo vamos a hacer con Petroperú y un concurso público. O sea, vamos a concursar los tramos de acuerdo a lo que dice la ley y van a ser supervisados. La eficiencia se llama inversión eficiente por Ocidermin. Entonces, de esta forma, nosotros necesitamos en 3 meses convocar a través de Proinversión el primer tramo de Malvinas a Quillabamba. Y quiero ser aquí enfático, hay una gran diferencia entre el ducto del gasoducto andino del sur y el ducto que estamos hablando por seguridad energética. Uno es seguridad energética y otro es ducto por demanda. Es decir, el ducto por demanda es el que corresponde al concesionario Kuntur. Y quiero decir además que en este concurso, que va a ser público, puede participar como concursante la empresa Odebrecht, como cualquier otra empresa, en cualquiera de las fases. Quiero decir además que este proyecto sigue siendo absolutamente viable porque la concentración de la carga que se necesita está en el sur. No está ni en Cusco ni en Puno, salvo la central de Quillabamba. La demanda de energía que se necesita entre Puno, Cusco, residencial, es muy poca. Acá se necesitan 500 millones, 400 van a ser para un nodo energético que se va a hacer en el sur, para 1.500 a 2.000 megavatios y 100 millones de pies cúbicos por día para el polo petroquímico de Tano. Entonces, lo que estamos planteando es que a su vez llegar lo más rápido al Cusco, lo más rápido a Puno, con los gobiernos regionales, con gas barato del 888. Y como he dicho también, y ahí está en el gráfico, queremos llegar muy pronto a Huancavelica y a Ayacucho. Hemos firmado ya convenios con el gobierno regional del Cusco. Este viernes vamos a firmar un convenio de asistencia con Apurímac. El día sábado estamos en Huancavelica y luego vamos a continuar con Puno el lunes y después pasamos a todos los gobiernos de la costa, porque estos trabajos tenemos que hacerlos junto con los gobiernos regionales, porque es un tema de que vía el canon comencemos a crear infraestructura para llegar a los más pobres. Entonces, lo que he explicado está ahí, muy simple, son 82 kilómetros del primer concurso para llegar hasta Quillabamba, 45 kilómetros que lo va a hacer la empresa actualmente TGP y los 80 kilómetros para darle la seguridad a todo el tramo de la selva es lo que vamos a concursar con Electroperú, con Petroperú. Quisiera terminar sobre el gasoducto andino del sur, que en realidad llevar los ductos o acelerar la instalación de gas en Cusco, en Puno, en Huancavelica, no le quita para nada la rentabilidad del gasoducto andino del sur. Vuelvo a repetir, tendrá que pasar 10 años para llegar a un consumo de 10 millones de pies cúbicos en las zonas andinas, si es que se comienza a generar parques industriales. Hoy día los consumos son muy pocos. Señores congresistas, el consumo de una casa es 20 pies cúbicos por día. El consumo de un taxi que usa GNC son 600 pies cúbicos por día. Entonces, lo que este planteamiento de seguridad energética y llegar a Cusco y Puno es porque tenemos que llegar lo antes posible y no pasar otro friaje con niños que se mueren. Segundo, quisiera también explicar
que respecto al nodo energético que se va a crear en la zona sur, en la costa, va a ser de 1.500 a 2.000 megavatios. Y esto nos permite descentralizar la generación, que ahora está sumamente concentrada en el centro del país. No podemos seguir ya construyendo centrales térmicas en Chilca. Tenemos que descentralizar por seguridad energética y funcionamiento del sistema interconectado nacional. Y en paralelo aprovecho para decirles que estamos trabajando un proyecto también para llevar líneas de transmisión de 500 kV a las fronteras, porque tenemos tantos recursos de agua que vamos a plantear la construcción de hidroeléctricas para que en un momento podamos exportar energía. Esto es la forma como nosotros vamos a seguir creciendo como país y manejando nuestra matriz energética. Respecto al tema de un polo petroquímico, quisiera explicar cuál es este planteamiento que creo y estoy seguro que se necesita explicar mucho más, porque se ha dicho que este planteamiento de utilizar etano de pisco va a matar el proyecto del sur. Y eso es completamente falso, no es así. Y lo voy a explicar por qué. Señores congresistas, el día de hoy nosotros traemos gas natural a la costa del lote 88 para consumo local y con eso se generan energía en Chilca. Y ese gas natural que viene tiene alto contenido de etano, tiene casi 10%. Eso se puede comprobar en los reportes diarios que hace Petroperú y Pluspetrol. Igual sucede con el lote 56. Sin embargo, el gas que se consume en Chilca se quema con el etano sin recuperar el etano. Y el metano que se exporta del lote 56 de Melchorita se exporta como metano y tampoco se separa el etano. Y la ley de etano, en el artículo 3, precisa que si el país o los inversionistas necesitan separar el etano, los dueños del gas están obligados a aceptar esa separación de etano. Y quiero decirles, señores congresistas, que hoy día se está quemando más o menos 100 millones de pies cúbicos por día de etano. Eso en dólares son $600.000 diarios. Al año son 220 millones de dólares. Entonces, si hay esa oportunidad de un gas que ya está en la costa, entonces lo que se ha planteado es hacer una descentralización industrial, llevando este etano, separándolo en Melchorita o en Humay y llevarlo al sur. ¿Por qué al sur? Porque no podemos seguir haciendo más industria solamente en Lima. Necesitamos desarrollar la industria del sur. Entonces, aquí, en ese mapa, podemos ver de que podríamos escoger para crear una planta de etano entre Atico y Hilo, en el lugar que técnicamente sea más conveniente. ¿Y por qué este proyecto no mata al polo petroquímico de Kuntur? Porque fíjense, señores congresistas, con 100 millones de pies cúbicos nosotros podemos proyectar una planta de 1 millón de plásticos al año. ¿Y saben cuánto es el consumo de Perú de plásticos? Son alrededor de 350.000 toneladas. Pero no hay otra planta petroquímica de etano desde Colombia, Ecuador y Chile. Y podríamos alimentar la demanda de estos países con el etano que se produzca en esta primera planta. Y producir 1 millón de toneladas de 2 lotes, el 88 y el 56, separando el etano, es completamente independiente a separar el etano y el metano del gasoducto andino del sur, que son de 2 lotes separados, que es el 57 y el 58. Y que de todas formas, para que haya gasoducto andino del sur, tenemos que transportar gas porque tenemos que producir el etano o metano. Entonces, en el Perú ya tenemos hoy en día en proceso diferentes plantas petroquímicas de diferente tamaño.
El Ministerio de Energía y Minas ha declarado zonas para polos petroquímicos a Pisco, Marcona, Matarani e Hilo. En Pisco hay el grupo Brescia tiene un proyecto de amoníaco y de nitratos. En Marcona, la empresa que está ahora en Marcona, que es Contugás, está conversando para poner una planta de amoníaco y de urea. En Hilo hay una empresa que se llama Orica, que va a importar amoníaco para producir nitrato para explosivos de minería. Y nosotros creemos que vamos a tener también plantas de etano en el lugar que se determine, tanto el que viene del gasoducto andino del sur como el que viene del ducto de Pisco. ¿Y por qué es importante entender esto? La siguiente. El valor agregado que se le da en una planta de etano es alrededor de 25 a 30 veces. Es decir, nosotros podemos generar mucho trabajo y entramos a la etapa de industrialización. Todos estos procesos son complementarios y tenemos que tener la visión de que el amoníaco que se va a producir, por ejemplo, en Pisco o por ejemplo en Marcona, tenemos que reglamentar para que ese amoníaco vaya prioritariamente a Bayóvar, a Piura, porque lo que necesitamos en Piura para ir también a la industrialización de los fosfatos es justamente amoníaco, y porque sí tenemos ácido sulfúrico en Cajamarquilla y en otros sitios. O sea, estamos iniciando para el país una nueva era de grandes posibilidades de industrialización y no podemos desechar esta oportunidad de sacar ventaja de lo que tenemos ya en la costa, que es el etano. Fíjense, internacionalmente el etano tiene un valor de 3 a 5 veces el valor del metano, o sea, es un líquido mucho más apreciado. Y aquí hay un tema importante. En los Estados Unidos hay un fenómeno con el descubrimiento de un gas natural barato que se llama el shale gas y que está aparece como una competencia barata para los polos petroquímicos. Entonces, los gringos están muy activos, los americanos están muy activos en promover el uso de su gas, su shale gas. Claro, todavía tienen problemas ambientales, pero ya han estado en eventos en Chile, han estado en eventos en otro lado para usar ese gas barato. Entonces, aquí hay un tema importante. Todas las plantas petroquímicas que, por ejemplo, tiene Brasil, todas son de nafta, que es un insumo que viene del petróleo y es mucho más caro. Entonces, el etano es un componente muy buscado. Etano tiene México porque es mucho más apreciado, tiene mucho más valor. Por eso que se ha planteado este evento, este proyecto. Y yo conversé con los señores de Braskem, que son expertos en plantas, y ellos me dijeron que técnicamente veían muy interesante este proyecto del ducto de etano. Que en el año 2007, efectivamente, Pluspetrol les había hablado para hacer una planta en Pisco. Pero ¿qué pasó en el 2007 y por qué no se hizo? Porque el flujo de gas que se necesita era todavía bajo. Hoy día el flujo ha subido y entonces ya hay la posibilidad de recuperar 100 millones de pies cúbicos, que es el tamaño ideal para una planta de etano, exactamente como la que quiere hacer Braskem en el sur. Y es más, les hemos dicho a Braskem que esto va a ser concurso público. El país vamos a promoverlo a través de Proinversión para que sea un proyecto integrado, la separadora de etano, el ducto y la planta. Entonces, ya hay interesados, nos han llamado y han venido coreanos, chinos, japoneses y europeos. Entonces, si así no se quiere hacer el ducto etano, quisiera repetirles, señores congresistas, que en este momento estamos dejando 600 miles de dólares diarios por no recuperar el etano.
Y eso en un año son 220 millones de dólares. Y cuando tenemos la gran oportunidad de hacer ambos proyectos, porque no son excluyentes, se complementan. Así nosotros exportemos 2 millones de plásticos, mejor. Vamos a crear más trabajo, más mano de obra. Y tenemos ya el perfil de este proyecto, por eso es que estamos hablando con estos números, y ese es el punto de partida. ¿Y por qué hemos planteado que sea Petroperú? Porque alguien tiene que comenzar, es el punto de partida. Petroperú será, en una asociación público-privada, uno de los socios del proyecto, porque queremos también repotenciar a nuestras empresas estatales, darles más protagonismo, porque aquí en el Lima están viniendo todas las empresas estatales de otros países, Repsol, el mismo Pluspetrol, las empresas de transmisión colombianas, Contugás o Cálida también son empresas estatales colombianas. Entonces, es importante, y quiero definir con esto, que lo que estamos buscando es descentralizar la industria desde Lima y crear polo de desarrollo en el sur. Como también en su momento se va a crear polo de desarrollo, como he mencionado, en el norte. Bayóvar es uno de ellos. Por eso que la visión integral del desarrollo de los recursos derivados del gas, sea de amoníaco, tienen que estar dentro de una estructura de priorización, de industrialización de nuestros recursos a nivel nacional. Entonces, con esta explicación, quisiera también decirles que la buena noticia que hay gas en Malvinas. El día de hoy Repsol ha anunciado nuevo descubrimiento de gas y esperamos que esos gas se certifiquen muy pronto, y también esperamos que Petrobras haga lo propio. Ya hemos cruzado cartas a ellos y vamos a pedir que venga la presidenta de Petrobras. Estamos muy comprometidos con el proyecto Gasandino del Sur, con Cuntur. Este es un proyecto clave que en ningún momento está pidiendo vigencia. Es un proyecto que va para adelante. Lo único que estamos haciendo es, ante la oportunidad de que tenemos etano ya en la costa y que se está quemando y no se está utilizando, hagamos un esfuerzo como país para promover inversión y traer más inversión para desarrollar plantas e industrialización. Yo quisiera ahora, no sé si hay una lámina más, decirles de que la cantidad de gas que hoy día tenemos ya en la costa son 1.200 millones de pies cúbicos, y con ampliación que va a hacer Malvinas vamos a llegar a 1.620 millones de pies cúbicos muy pronto. Entonces, antes que haya el ducto de Camisea, el Perú consumía 40 millones de pies cúbicos por día. Hoy día vamos a consumir ya pronto 1.620. Y eso es un tema muy importante, porque nosotros tenemos que depender menos del petróleo cada vez, y eso también va a suceder en el gasoducto andino del sur. Empezaremos con 500 y después se duplicará, porque la demanda, las mismas fuerzas del mercado van generando industria, y eso es el tema que aquí estamos explicando. Quisiera también mencionar que hoy día el gas barato en México nos abre una posibilidad de negociar en mejores condiciones la separación del etano, porque se está vendiendo el metano y podemos ahora, si separamos el etano, sacar más provecho del recurso natural que tenemos en Camisea. Camisea es, a diferencia de otros países, un gas natural que tiene una alta propiedad, porque tiene el gas tiene etano en 10%. Y en este negocio de las tuberías de gas hay una diferencia. El 80% que se transporta es gas y el 20% es líquidos. Sin embargo, la rentabilidad es a la inversa. El 80% es la rentabilidad de los líquidos y el 20% del gas. Entonces, si ya tenemos el etano en la costa, estamos perdiendo dinero, y esa es la oportunidad que queremos promover para el país, mediante un concurso público internacional, invitar a inversionistas que vengan al etano, que es un material muy buscado. Y aquí quisiera solamente mostrar que Braskem tiene allá en ese cuadro sus diferentes plantas
En Caracay, Triumph, pero todas son en base a nafta, la mayoría. México es la que está abajo, sí tiene etano. Y arriba también en Brasil todas son con nafta. Por tanto, siendo la nafta un producto mucho más caro, entonces es una excelente oportunidad de ser competitivos con el etano. Y aquí me voy a permitir la lámina final, por favor, explicar que si comparamos un proyecto de nafta con un proyecto de etano, las rentabilidades son muy grandes en favor del etano. Y esto también se ha hablado, ¿por qué llevar el ducto de etano y no hacerlo la planta en Pisco? ¿Y por qué tener que llevarlo hasta el sur? Por la sencilla razón que el costo de transportes, que sería para 100 millones equivalentes de etano, unos 70.000 barriles por día, simplemente es irrelevante en el valor agregado que se le va a dar. $80 por tonelada frente a $25.000 por tonelada que vale ya un producto final transformado en una planta. Pero el gran logro es que estamos descentralizando la industria. Esa es la decisión política que hay que tomar, porque no podemos seguir concentrando todo en Lima. Y también tenemos que mirar el norte. La siguiente. En conclusión, quería compartir estos informes. Creo que ahí hay un mapa muy importante que también quisiera mencionarlo. Ahí vemos los Estados Unidos, Sudamérica, Europa, y todas las manchas rojas es las reservas del shale gas que existe ahora en el mundo. Estados Unidos tiene 1.931 TCF estimados de reservas. Nosotros creemos que en Camisea nosotros debemos llegar a 50 o 60 TCFs con todo lo que dicen los expertos. Sin embargo, si nosotros vemos, esto puede ser una amenaza de gas barato en el futuro, y ojalá que se demoren porque tienen también problemas ambientales, porque utilizan mucha agua para sacar el esquisto, mientras el gas natural nuestro es un gas confinado, que es mucho más limpio de sacarlo. Pero no olvidemos que esto al país nos compromete a avanzar lo más rápido que podamos en la industrialización, porque la competencia puede ser muy fuerte. Finalmente, ya hemos dicho que el gran beneficio es, por un lado, de todo lo que he explicado hoy día, es llegar a los más pobres lo más rápido con el gas natural, llegar a las zonas más olvidadas con gas para evitar el gas natural. La primera aplicación es calentamiento, y segundo, empezar el proceso de industrialización ordenado del país. Esa es la visión que quería compartir con ustedes, señores congresistas. Y estoy aquí para poder responder cualquier pregunta que ustedes tengan bien hacérmela. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro de Energía y Minas por su exposición. Nos ha hecho llegar la relación de los congresistas que van a hacer uso de la palabra por cada bancada. Comenzaremos con la que hemos recibido primero. Congresista Vicente Ceballos, tiene usted el uso de la palabra.